bendiga. Bienvenido una vez más a nuestro canal de la Iglesia Confraternidad Cristiana de Pereira. Nos complace mucho que nos esté sintonizando una vez más. Le invitamos para que usted pueda disponer su corazón para en este momento alabar, bendecir al Señor y recibir de su palabra. Acompáñenos. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados de amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. En su amor confiamos, hay descanso en él.
para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. De su amor y verdad. De su amor y verdad. Mirad cuán bueno y delicioso es.
Qué alegría, qué gozo es haber podido alabar al Señor con todo nuestro corazón a través de las canciones de alabanza y adoración que acabamos de cantar. Ahora quiero recordarle que usted tiene varios canales disponibles para realizar sus donaciones. Contamos con consignación directa a través del Banco Colpatria. También contamos con esta misma entidad con el botón de pagos PSE, y también usted puede acercarse a todos los puntos de Baloto a nivel nacional para que usted realice allí las donaciones que usted con todo su amor dispone en su corazón. También queremos agradecer a todas las personas que nos han estado ayudando también en especie para que otras personas puedan ser bendecidas, hermanos de nuestra misma congregación o personas cercanas a nosotros. Así que le agradecemos mucho por su amor y su generosidad. Prepare por favor ahora su Biblia, su agenda y su corazón, todos sus sentidos muy dispuestos, porque ya mismo vamos a escuchar de la palabra del Señor. Dios lo bendiga mucho y muy atentos. Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Hoy estaremos estudiando el Salmo 137. Pero para eso quisiera iniciar con la siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes han visto o conocen el programa de Alerta Aeropuerto? Esta es una serie documental el cual se enfoca en el arduo trabajo que lleva a cabo la policía y la gente de aduana en las 24 horas del día con la lucha contra el crimen en los aeropuertos más grandes del mundo para mantener la seguridad de cada país. Y la verdad, cualquier cosa puede pasar, desde el tráfico de drogas, pasando por falsificación de documentos y por supuesto los intentos de inmigración ilegal. Son solo algunas de las cosas que podemos ver. Además pues de la creatividad de esta gente para esconder cosas es inagotable. Meten droga en juguetes, ropa, botones, en lo que sea. Lo más tremendo es la reacción de estas personas cuando son descubiertas en sus delitos y le dicen: usted está detenido por la Policía Nacional. Unos nunca reconocen su responsabilidad en el asunto, otros se ponen agresivos y otros se destapan en llanto. El punto es que están o son encontrados culpables y tendrán que pagar una condena a causa de sus delitos. Este escenario es bastante triste, pero es el resultado de una suma de pequeñas decisiones que los llevaron hasta esa situación, a ser privados de su libertad, dejar de ver a su familia por meses o quizás años y dejar atrás lo que quizás nunca valoraron. Usted se podrá preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el Salmo 137, que es el que nos compete en la noche de hoy? Pues mucho. Pues esta misma situación de cautividad que se encontraba el pueblo de Dios cuando inicia este salmo. Para poder entender esto un poco más, es necesario revisar su contexto, y para esto necesito que me coloque mucha atención para que no se me vaya a perder. ¿Ok? Entonces, el pueblo de Israel había sido liberado de Egipto con gran poder y misericordia de parte de Dios. Habían sido escogidos y apartados como su pueblo para mostrar al mundo su salvación. Sin embargo, poco a poco se fueron olvidando de esto. Después de la muerte de Salomón, rey de Israel, el reino se divide debido a la necedad de su hijo Roboam, quien lo sucede. Pues su padre había aumentado grandemente los impuestos para financiar las grandes y costosas obras del reino. Él, en su lugar, aconsejado por sus amigos necios jóvenes, en ese entonces decide subir aún más
estas cargas tributarias, al punto que causa una gran rebelión. 10 de las 12 tribus de Israel deciden irse hacia el norte, liderados por Jeroboam, quien anteriormente había sido funcionario de Salomón, y las otras 2 tribus, Judá y Benjamín, más los levitas, deciden quedarse en Roboam en el sur. ¿Sí? Es importante aclarar que Judá, el reino del sur, estuvo gobernado por una sola dinastía en la que cada rey era descendiente del famoso rey David. Algunos de estos reyes siguieron los consejos de Dios, reformando todo lo que había sido deformado, pero la mayor parte de estos reyes fueron malvados, desobedientes a los mandatos de Dios, llevando al pueblo a la destrucción moral, física y espiritual, terminando en las manos de los babilónicos, llevados cautivos a esta nación por 70 años por no escuchar la voz de Dios y sus advertencias a través de sus profetas. Y es así como comienza el Salmo 137, en cautividad. Vamos entonces a iniciar a leer el Salmo. Dice el versículo 1: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. La situación geográfica de esta gente era importante. Se encontraban junto a los ríos de Babilonia, en una tierra extraña, lugar donde eran perseguidos, esclavizados, donde realizaban su trabajo y donde sufrían. Judá lo había perdido todo: su tierra, su familia, su hogar, su cultura, sus costumbres, el templo, todo. Quedaron sujetos a esta esclavitud por parte de Babilonia. Y este es un salmo que nos relata los sinsabores del pueblo de Dios durante su cautividad y expone con detalle los sentimientos que se manifiestan cuando hemos perdido nuestra posición de creyentes y nos hemos alejado de Dios. Este salmo nos lleva a tomar una decisión acerca de dónde nos encontramos y a dónde quisiéramos estar. Y nos desafía: o salimos de esa posición o simplemente nos resignamos, nos rendimos. O nos rendimos o nos luchamos, nos sometemos al enemigo o clamamos a Dios para que en su misericordia nos libere. En el mundo espiritual no podemos estar en términos medios ni en la frontera. O estamos adentro o estamos afuera. O estamos en Dios o estamos en el mundo. La pregunta de hoy es: ¿dónde estás tú? El pueblo de Dios nunca pensó que iban a estar en Babilonia. Lo veían algo imposible. Dios había sido tan bueno de cuidarles, de protegerles, que ellos simplemente pensaban que eso era una mentira o una ocurrencia más de los profetas para asustarlos. En este primer versículo nos habla de 2 ciudades, Babilonia y Sión. El reino de Dios y el reino de las tinieblas. Nos habla de 2 reinos. Entonces, Sión, ¿qué representa? ¿A qué hace alusión? A la ciudad de Dios, lugar de su morada, de su presencia, ese lugar donde el pueblo anhelaba y recordaba
quería volver. Representa la libertad, lugar donde recibimos el cuidado, la protección y la bendición. Por otro lado, tenemos a Babilonia. Esta palabra proviene de la palabra Babel, que significa confusión. Hace referencia a la ciudad del hombre, al mundo, al reino de las tinieblas. Por tanto, a todo lo superficial, vano y vacío. Babilonia nos habla de cautividad y esclavitud, tanto física como espiritual, que una persona experimenta cuando su vida se encuentra apartada de Dios. Sigue diciendo el versículo 1, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Ellos lloraban, recordaban y se sentaban. Esta expresión de sentarse es una señal de luto, de pérdida, de tristeza profunda. Esto ilustra la condición de la persona que está descarriada, porque deja de caminar con Dios, se estanca y no avanza en su vida espiritual. Ellos no solo estaban sentados, sino que ellos recordaban. Se acordaban de Sión, de su primer amor por Dios, de cómo le servían, de cómo se alegraban en su presencia. Hoy Dios anhela que recuerdes ese primer amor que un día tuviste por Él, cuando te emocionabas y cantabas y contaba los días para ir a la iglesia el domingo, cuando pasabas horas y horas deleitándote en su palabra, cuando querías ganarte el mundo para Él y no parabas de hablarle a tus amigos para que lo conocieran, de cómo corrías a sus brazos y te refugiabas en su presencia. Y si aún todo esto no lo has experimentado, te invito para que hoy sea el día que decidas empezar a escribir esta historia de amor con Dios. No existe nada más maravilloso que cuando uno se encuentra enamorado de alguien. Nos sudan las manos, nos da mariposas en el estómago, el tiempo nunca es suficiente, los detalles, las cartas, la adrenalina que se siente antes de cada encuentro y las horas preparándote y acicalándote para ese momento. ¿Cuántos han podido experimentar esto? Pues si es maravilloso estar enamorados de una persona de carne y hueso con sus defectos, imperfecciones, cuánto más sublime puede llegar a ser enamorarse y apasionarse del Dios todopoderoso, fiel y verdadero, y no por un tiempo efímero, sino por toda la eternidad. Entonces, lo contrario de recordar es olvidar, y tristemente es algo que nos resulta muy difícil. De hecho, la mayoría de las veces para caer espiritualmente es el resultado de olvidar la gracia del Señor y al Dios de la gracia, olvidar su misericordia, su amor, su fidelidad, de dónde nos ha rescatado y el precio que pagó por nosotros en la cruz. En el versículo 2 nos dice: sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Los sauces eran un tipo de árbol que se caracterizaba por sus ramas colgantes, largas y flexibles, que caen hasta el suelo. De hecho, precisamente por eso se llaman como sauces llorones. Y es allí donde ellos decidieron colgar sus arpas. Recordemos que el arpa es un instrumento muy utilizado en la antigüedad
para adorar y glorificar el nombre del Señor. Y el colgarlas era un símbolo de rendición ante aquello que los aquejaba. Quizás para ti hoy pueda ser una enfermedad, una deuda, el divorcio, la pérdida de un ser querido, la soledad, la falta de empleo, que te quiere hacer desfallecer, robar las fuerzas y la esperanza, que te quiere hacer tirar la toalla, callar tu cántico e impedir que adores a Dios. Pero hoy Dios te dice, no cuelgues el arpa. Ellos sentían que no podían hacerlo, que ya no podían adorar a Dios, que las fuerzas se habían simplemente esfumado. ¿Y sabes por qué? Porque Babilonia, más que un cautiverio físico, nos habla de una cautividad espiritual en donde se llega por el pecado y por el descuido paulatino y casi inadvertido de nuestras vidas espirituales, en donde sencillamente no puedes experimentar el gozo de Dios porque te encuentras alejado de Él. Dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero para tener ese gozo y esa fortaleza es necesario permanecer en Él y en su presencia. Y un ejemplo de esto es el rey David, que después de haber pecado con Betsabé y de haber sido confrontado con su pecado, él ora a Dios diciendo: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Esto se encuentra en el Salmo 142, 7. El rey David nunca estuvo en una prisión física. Sin embargo, le estaba diciendo a Dios que no puede alabarlo porque su alma se encuentra o estaba en una cárcel. Estaba físicamente libre, pero su alma estaba en cautividad. Lo más tremendo es la petición que le hacen sus enemigos al pueblo de Dios. En el versículo del 3 al 4 dice: y los que nos habían llevados cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cántenos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Entonces sus enemigos, aquellos que los habían cautivado y esclavizado, se burlaban de ellos, los ridiculizaban y los humillaban, haciéndole unas peticiones: que se alegraran y cantaran. Era una forma de decirle: a ver, ¿dónde está tu Dios? Peticiones a las cuales ellos se niegan, pero en su corazón le hicieron una promesa a Dios. La mejor adoración no es cuando todo está bien, pues esa todos lo podemos dar cuando tenemos los bolsillos llenos, el cuerpo sano, cuando la familia y los hijos están bendecidos. Es buena esa adoración, pero la mejor adoración la damos cuando en medio de las tribulaciones, tempestades, nosotros levantamos las manos y declaramos que el Dios que me ayudó ayer me va a ayudar hoy. Mi corazón sigue confiando en el Señor. Y la Biblia dice que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. No permita que las circunstancias de la vida le hagan colgar el arpa. El arpa es un instrumento de adoración y al menos se menciona 40 veces
en la Biblia. En Babilonia, Israel era conocido por su forma de adorar y de alabar a Dios. Las circunstancias que le rodeaban le llevaron a querer renunciar a las alabanzas. ¿Cuántas veces nos pasa que empezamos a entrar en situaciones adversas y tendemos a dejar el arpa a un lado cuando estamos en los peores momentos? El problema no es el problema. El problema es lo que hacemos con el problema, cómo lo enfrentamos. Pues en medio de la dificultad es que la gloria de Dios se puede manifestar si tenemos la actitud correcta. Un gran ejemplo de esto es Pablo y Silas. Ellos nos enseñan que se puede estar en tierra extraña, físicamente en cautividad, pero su alma y todo su ser podía adorar, porque a diferencia de los israelitas, ellos gozaban de la libertad con Cristo, lo que le permitía elevar una genuina y verdadera adoración sin importar las circunstancias. En Hechos 16 nos narra el momento cuando Pablo y su equipo misionero estaban presos en Filipo a causa de la liberación de una muchacha que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Pablo y sus compañeros fueron llevados ante los tribunales, acusados, azotados, encarcelados y encadenados en el cepo, en el calabozo más profundo, oscuro, frío y con un olor a muerte. Allí donde las ratas se paseaban, ellos estaban encadenados a un cepo de pies y de manos, que era un instrumento de tortura que usaban en la antigüedad. ¿Cuál hubiera sido su reacción si usted hubiera estado allí? Dice que a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. La primera reacción de Pablo y Silas ante la adversidad no fue precisamente echarse a llorar y quejarse de su situación. Dice que a medianoche, cuando estaba más oscuro, ellos decidieron adorar. Me imagino el personal de la prisión y los prisioneros pensaron: esta gente está loca. ¿Qué clase de gente son los cristianos? Estos fueron desnudos, golpeados, azotados, deshonrados públicamente, y por encima de todo esto los pusieron en el cepo, en el peor de los calabozos. Sin embargo, Pablo y Silas, olvidándose de lo que les sucedía, abrieron sus labios, elevaron oración y cantaron en alta voz. Y de repente dice la palabra que sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas, las cadenas de todos se soltaron. La adoración es tan poderosa que hizo descender la presencia de Dios a la misma prisión, trayendo libertad, pues no existe poder suficiente capaz de detener el poder o impedir que Él haga lo que le plazca, pues porque para Él no hay nada imposible y su poder, amor, son inagotables. Ante Él no hay cadena que se resista, no hay grillo que no se rompa y puerta que no se abra, pues Él es el Dios Todopoderoso. Jesús
no solo vino a salvarnos del pecado, sino también a rescatarnos de nuestra cautividad y de todo lo que implica el reino de las tinieblas. Enfermedad, muerte, quebrantamiento, angustia, pobreza. Y esto es una imagen de la libertad que tenemos cuando conocemos a Cristo. En Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Las situaciones difíciles que vienen a nuestra vida no nos pueden, o más bien nos pueden hundir en la desesperanza y la desesperación, o nos pueden convertir en una verdadera inspiración para otros, para que conozcan de Jesús. Y una muestra de esto fue el carcelero de Filipo. Al ver la manifestación del poder de Dios, pidió una luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y bueno, aquí en el versículo 5 y 6 nos dice: si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Entonces, después de las burlas de sus enemigos, el pueblo de Dios hace una promesa de nunca olvidarse de Él, de su casa. Y es en este momento donde surge un rayo de esperanza para ese pueblo, donde el sufrimiento y todo lo que habían vivido en Babilonia los hizo volver en sí, volver a la cordura y anhelar nuevamente la presencia de Dios en sus vidas. De alguna manera, el salmista está reflejando la actitud de mirar con esperanza su restauración. Ese es el principio para reconciliarnos con Dios, y es asumir la actitud correcta, y esta comienza con el genuino arrepentimiento, cuando dice: si me olvidara de ti, es decir, estoy lejos, estoy mal, estoy cautivo. Sin embargo, asumo mi compromiso de nunca olvidarme de ti y de tu casa. Y si llegase a pasar que mi diestra pierda su destreza, es decir, en mis manos perder la capacidad, la fuerza, mis habilidades. Y no solo eso, sino que también dice: y que mi lengua se pegue a mi paladar. Es decir, pierda el habla y mi capacidad de comunicarme. Suena bastante fuerte, pero fue un compromiso genuino y sincero de lealtad a Dios, donde le estaban expresando que deseaban serle obedientes nuevamente y cumplir su voluntad. ¿Alguna vez has hecho caso omiso a alguna advertencia que Dios te ha hecho? Quizás subestimando el pecado en pequeñas decisiones que poco a poco te han hecho cambiar de rumbo.
Quizás un día amaneciste un domingo y dijiste, está lloviendo, está haciendo mucho frío, no, mejor me quedo en la casa. Y voy la otra semana. Después quizás estabas viendo televisión, pasaron un programa nada decente y en vez de cambiarlo, lo dejaste. No le diste mucha importancia. Luego ibas a orar y justo llegó aquel amigo que hace rato no veías y te invitó a salir. Y obvio, aceptaste. Y cuando llegaste, simplemente te quedaste dormido. O por fin te ofrecieron ese puesto de trabajo que hace rato habías esperado, pero a cambio de ciertos manejos deshonestos. Y es así sucesivamente, sutilmente, un proceso lento, casi imperceptible. Comienzas a deslizarte sin darte cuenta hasta que despiertas a la realidad. Así como la parábola del hijo pródigo, donde un padre esperaba cada día a su hijo, que se había alejado con la esperanza que la vida en Babilonia le hiciera volver en sí y que las algarrobas de los cerdos que se habían comido le hicieran retomar la cordura y anhelar nuevamente lo que un día habían perdido. Comienzas poco a poco a crear la cadena con la cual el enemigo desea dominarte. Cada eslabón que vas incorporando a esta cadena es un eslabón de esclavitud, es un eslabón en tu mente. El enemigo quiere convertirte en su prisionero, dominarte. Así es que te quiere arrodillado, así te quiere ver. Pero no es la forma en que Dios te quiere ver. Y para ser libres de esta cautividad, tenemos que ser conscientes de que estamos en esta posición. Al igual que Jesús, cuando le trajeron a aquella mujer adúltera y la echaron a sus pies, y con piedras en sus manos, los fariseos estaban listos para juzgarla y condenarla. Jesús les dijo: yo no te juzgo, sino que Él se inclinó y se inclina a nuestra altura, donde nos encontramos, nos mira a los ojos y nos habla al corazón. Dice la Biblia que Él empezó a escribir en el polvo, algo que hizo que todos aquellos hombres con piedras, uno a uno, fueran tirando esas piedras y se marchas de ese lugar. No sabemos lo que Jesús escribió, pero yo sí creo que cuando Jesús metió la mano en el polvo, estaba recordando que tú y yo somos de polvo, que somos frágiles. Y este Dios no nos mira desde lo alto de su trono para juzgarnos por nuestra debilidad. Dios es aquel que mete la mano en el polvo y siente nuestra debilidad y se conecta con ella. Y mirando a esa mujer le dijo: yo no te condeno, ahora vete como una mujer libre y ya no vuelvas a pecar. La levanta del polvo, la empodera con una palabra. No dijo: espero que no peques más. Dijo: ya no pecarás más. Porque la gracia no solo te levanta del polvo, sino que te empodera para vivir en libertad. Jesús tomó las cadenas de aquella mujer y ha tomado tus cadenas y las mías y las clavó en la cruz. Y hoy aquí estamos para volver a confiar en que lo que nos libra de estas cadenas no es nuestra fuerza, es el poder de la cruz. Jesús en la cruz cargó con tus cadenas y fue juzgado por tus cadenas y recibió la ira de Dios por tus cadenas.
para que tú nunca más vuelvas a recibir castigo, ira y abandono, sino que puedas recibir la gracia, la justicia y el amor de Dios. Así que hoy te encuentras en Babilonia. Corre a los brazos de Jesús, reconoce tu pecado y clama por su misericordia. Él vino a liberar a los cautivos y a sacarlos, los presos de las cárceles, para que puedan adorar y disfrutar de una vida plena, renovada y transformada en su poder. Pase lo que pase, no te sueltes, aunque el mundo te ofrezca los mejores manjares, las mejores entretenciones. Será una luna de miel muy corta, pero después se sacará la máscara y te dará la peor vida que puedes recibir, no solo en este mundo, sino en el venidero. Por último, en el versículo 7 al 9 dice: Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrásala, arrásala hasta los cimientos, hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Con un clamor de justicia en contra de sus enemigos, Edom y Babilonia, termina este salmo. Por muy lejos que te encuentres, por muy bajo que hayas caído, debes entender que Babilonia no es tu lugar, no es tu casa, no es tu familia, no perteneces allí. Es momento para entender que tu prioridad debe ser volver a estar en Dios, permanecer en Él. Esa debe ser nuestro objetivo, nuestra meta, nuestro norte. Allí deberá estar nuestro corazón, nuestro anhelo, nuestro destino. Y descansa, porque Él te hará justicia contra aquellos que desearon y celebraron tu mal. Dios les bendiga. Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. En pruebas, en calma, nuestro amor sigue igual. Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. Somos una familia en Dios
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición para su vida. Recuerde que usted debe meditar, practicar y divulgar la palabra que usted ha podido escuchar en el día de hoy. Si usted le ha gustado este video, por favor, dele like y suscríbase a nuestro canal y comparta este canal con todas las personas que usted más pueda hacerlo, porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Le damos muchas gracias por acompañarnos en este día. Que Dios lo bendiga.